Hola, queridos adultos mayores. El día de hoy vamos a continuar con algunos personajes de la Sagrada Escritura. El día de hoy vamos a hablar sobre Isaac y Jacob. Hablamos de Abraham y Sara, ahora hablemos de Isaac y Jacob. Estos dos hijos de Abraham y Sara, que bueno, tienen su historia especial, pero también tienen una historia especial siendo adultos mayores. Isaac es el hijo siempre deseado de Abraham y Sara, pero también él llega a la ancianidad, una ancianidad desvalida que confía en sus hijos Esaú y Jacob. Isaac es el hijo de Abraham, Jacob es hijo de Isaac y Esaú es hermano de Jacob también, hijo de Isaac. Cuando confía en sus hijos Esaú y Jacob, ve su confianza defraudada. Ustedes lo encuentran. Me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte, dice a su hijo Esaú al pedirle que le prepare su plato favorito. Isaac vive su vida en la perplejidad. Es verdad que Dios es su padrino y protector, pero eso no le ahorra las más inquietantes preguntas sobre su papel en el mundo y en la historia. Es precisamente en su ancianidad cuando se nos hace más cercano, más semejante a tantos mayores que al fin de su vida se preguntan cuál ha sido el sentido de su vivir y qué sentido tendrá el futuro. Esta es la enseñanza, podríamos decir, principal que nos da Isaac. Llega un momento en que él no supo para qué estaba. Abraham sabía perfectamente para qué lo había llamado, pero Isaac de repente se queda pensando para qué está. Y sobre todo, se siente así cuando se ve defraudado por sus propios hijos. Cuando sus hijos no responden a lo que él ha vivido en esa relación con Dios. Ya anciano y ciego, Isaac es engañado por las pieles con que se viste Jacob para hacerse pasar por su hermano Esaú y recabar las bendiciones que corresponden al primogénito. Veamos, primero, la ceguera. La ceguera no solamente es de los ojos, sino también la ceguera es ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué estoy? Cuando nosotros no sabemos hacia dónde ir y qué sigue de nuestra vida, es una ceguera enorme. Esto es lo que pasa con Isaac. No sabe hacia dónde ir e incluso no alcanza a distinguir cómo educar o cómo tiene que guiar a sus hijos. Esta ceguera lo hace incluso confundirse. Esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. De repente nosotros nos confundimos porque una persona, uno de los hijos, es más lisonjero, creemos que es el mejor. Cuando hay otro hijo que no es tan lisonjero, sin embargo, es el que te apoya en todos los momentos en que lo necesitas. Hay que abrir los ojos, no hay que ser ciegos como Isaac y descubrir realmente quién es el hijo bueno. ¿Sí? No quedarnos solamente con la piel, con lo exterior, sino descubrir que hay hijos buenos, que aunque no sean tan lisonjeros, están ahí al pendiente de ti, que pueden estar en el momento en que tú lo necesites. A lo mejor no se la pasan todo el día contigo, pero el día que los necesitas, ahí están. Por eso no hay que dejarnos engañar por las pieles. Por tramposo que se nos promete a Jacob, corresponde transmitir las antiguas bendiciones de Dios y evocar la alianza de Dios con su gente. Es Jacob el que se queda con las bendiciones. Recordemos, según la Sagrada Escritura, también Esaú no le daba tanta importancia a estas bendiciones, al grado que puede cambiarlas por cualquier plato de lentejas, que no es tanto el plato de lentejas. Yo creo que aquí más bien es el descuido a las bendiciones paternales. ¿Por qué? Porque ni siquiera le da importancia a la propuesta que le hace Jacob. Simplemente responde a lo tonto, que es al fin y al cabo cuando nosotros no le damos importancia a las bendiciones de nuestros padres o enseñanzas de nuestros padres y que las echamos de lado hasta que nos damos cuenta lo trascendental que pudo haber sido una palabra de una madre o la bendición de una madre, nos damos cuenta de que las echamos a perder. Esto creo que es lo que le pasa a Esaú. Cuando llega la ancianidad de Jacob,
también él ve menguadas sus capacidades de relación y ha de presenciar las graves diferencias que han surgido en sus hijos. Jacob se lamenta una y otra vez ante ellos. Haréis bajar mi ancianidad al Sheol con amargura. Evidentemente, el que ha engañado a todos se siente por todos engañado. No quisiera decirlo, pero es al fin y al cabo la enseñanza de la Sagrada Escritura. Lo decíamos en el primer momento. Decíamos que la Sagrada Escritura nos hablaba de que si te portabas bien, podrías recibir larga vida y bendiciones del Señor. Si te portabas mal, entonces tendrías también como recompensa el mal. ¿Qué es lo que pasa con Jacob? Así lo experimenta. Yo que engañé, yo que no hice caso también a los consejos y bendiciones de mi padre, ahora estoy recibiendo lo doble. Evidentemente, el que ha engañado ahora se siente pues engañado. De hecho, también Jacob será un día presentado como un anciano solitario. Tenemos padre anciano y un hijo pequeño de su ancianidad. Es decir, se ha quedado solamente él a él. Recordemos que hay un montón de discordias entre los hermanos. Pareciera que también Jacob se ha quedado ciego. La misma ceguera que transmite de Isaac, pareciera que la está transmitiendo también hacia sus hijos. Le dice Judá a aquel visir del faraón que luego se revela como José, el hermano vendido a los mercaderes: tenemos padre anciano y un hijo pequeño que cuida de su ancianidad. Esa espléndida novelita que es la historia de José se detiene en describir los sentimientos del anciano patriarca y de sus hijos, y se complace en transcribir las palabras de ese anciano que, como tantos otros, se entretiene en contar a su hijo una vez más la historia de su vida y sus peregrinajes, su íntima relación con Dios y el gran amor por su esposa. Pero en ese momento llega lo más importante. José presenta a su anciano padre ya ciego los dos hijos que ha engendrado en Egipto y él se apresta a bendecirlos. Cruza las manos y coloca la derecha sobre Efraín, que es el menor, y la izquierda sobre Manasés, el primogénito. Parece un error. Ante las protestas de José, el anciano Jacob se ratifica en su decisión. Por su propia experiencia de hijo menor, que ha arrebatado los privilegios de la primogenitura al mayor, sabe que el sentido de la historia nunca es detectable por las apariencias. Es cierto que nos encontramos ante un relato etiológico que trata sin duda de ofrecer una explicación sobre la situación social de los diversos clanes, pero de paso, ¿cómo no?, admirar ese leve trazo que al tiempo que refleja la psicología del anciano, nos revela su profunda sabiduría. Por ladino y mentiroso que haya sido a lo largo de toda su vida, Jacob ha tenido la ocasión de encontrarse con Dios en el corazón de la noche a la orilla del torrente Yabok. Y de esa experiencia religiosa y de la otra experiencia familiar dolorida y atormentada, ha ido destilando una sabiduría que le lleva a concluir que los designios de Dios no siempre coinciden con los proyectos humanos. Jacob hace esto para dar la bendición y no puede hacerlo con la izquierda, lo tiene que hacer con la derecha, pero cruza sus manos de tal manera que no sea él el que decida ni los proyectos humanos, sino Dios quien puede dar la bendición y la primogenitura. Él sabe que engañó, él sabe que arrancó la primogenitura del Señor y que el Señor la respetó, y ahora deja a Dios que sea él el que dé la primogenitura a quien tiene que dársela. Se podría decir en resumen que ya en estos relatos primordiales emerge la figura paradigmática de algunos ancianos que se alzan como parábola humana y religiosa a la vez. En ellos se refleja con admirable realismo el cansancio resignado de tantos otros ancianos, pero también su confianza en el Dios de la vida, su apertura al futuro y sobre todo esa admirable sabiduría que interpretan los acontecimientos de la historia desde una óptica muy poco habitual. Es cuando vemos a los adultos mayores abandonados a la voluntad de Dios, pero que también pueden darle una explicación a los acontecimientos de una forma lógica, y que pueden ayudar a los jóvenes a comprender las cosas desagradables que pueden estar viviendo.
Ese es el anciano. Un anciano que se olvida y que se abandona totalmente al Señor. Pero que no fue tan santo y que no fue tan bueno. Eso somos nosotros. Ese eres tú. No eres tan bueno. Sin embargo, confíate al Señor y el Señor te dará la sabiduría que necesitas para orientar a los demás. Abandónate a Dios y dale gracias por las cosas que estás viviendo, aún las cosas negativas. Seguramente el Señor te recompensará con mucha sabiduría para que puedas ayudar a los demás, especialmente a los jóvenes. Así es que tú tienes la capacidad de interpretar la vida de una manera distinta que los mismos jóvenes, que los mismos niños. Hazlo. Enséñales cómo se vive plenamente la vida desde tu ancianidad y desde tu experiencia. No desde tu santidad, porque ninguno de nosotros somos santos. No desde tus errores, no lamentándote por lo que hiciste, sino por lo que aprendiste a través de esos errores. Decíamos que en algún momento Jacob se lamentaba de los hijos que tenía. Sin embargo, llegó a abandonarse completamente a la voluntad de Dios. Así es que vamos pues a pedirle a Dios que sea el que te ayude en esta ancianidad, de tal manera que ese diálogo constante de Abraham con el Señor, ese abandono total de Jacob a la voluntad del Señor, nos haga describir nuestra historia o describir la historia de una manera distinta, no desde la amargura de que ya no somos parte de ella, sino desde la sabiduría de aquel que ha vivido tantos años y que sabe lo que viene si antes no volteamos hacia el Señor. Eso es lo que tenemos que transmitir a los demás. Así es que a enseñarles a los demás a vivir plenamente. Vamos a hacer oración para terminar, diciéndole a Jesús: Jesús, ayúdanos de tal manera que Dios nuestro Padre vea nuestra confianza en Él y la retribuya con bienes, especialmente con bienes para nuestros hijos, que los sepamos educar, que los sepamos orientar hacia el Señor, que no nos lamentemos de la vida que hemos vivido, sino que siempre estemos dispuestos a enseñarles cómo se debe vivir, incluso en la ancianidad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!